está, ahí está. Shalom, shalom. Shalom. ¿Cómo están ustedes? How's everybody doing? De verdad, una alegría enorme para mí estar aquí compartiendo. I'm very happy to be here and sharing. Un privilegio más A bien. great privilege. Yo sé que muchos, bueno, yo no sé si muchos de ustedes estuvieron aquí la última vez que yo estuve. I don't know if many of you were here last Sí, time I hay came. caras que les vi antes, que me vieron antes. Are there faces that have seen me before? Imagino que también hay caras nuevas. I imagine that there's new Para people mí as caras well. nuevas, ¿no? Para ustedes no, para mí For caras me, it nuevas. might be new. Para mí, de verdad, como dije, un honor. Like I said, it's a privilege. Y estoy viendo, sí, varios cambios. I've seen a lot of changes Para bien. for good. Siempre para bien. Ahora sí que Always les for puedo good. ver. Ahora les puedo ver. Now I can see you all. Recuerdo que la vez anterior I remember the last time no tenía que detenerme en el mensaje. I didn't have to stop during the message. Ahora veo que tengo que hablar y detenerme Now I see I have to speak and stop para poder hacer la traducción al inglés. so we Saben can translate. que nosotros en Israel You know, in Israel, tenemos traducción simultánea a 4 idiomas. we translate to 4 different languages. Entonces, desde el escenario hablamos en el lenguaje hebreo. From the stage, we speak in Hebrew. Y abajo hacemos interpretación al ruso, inglés y español. Then we speak to Russian, Spanish. Pero en realidad cuando nos reunimos, But when we get together, somos 10 personas por lo general. Si nos there's reunimos en usually 10 algún people. grupo, en una casa, If we get together in a house, cada uno tiene su propio lenguaje. every single one of them has a language. Pero el único lenguaje que nos unifica But the only language that unifies es el lenguaje de Dios. is the language of God. Y no me refiero al lenguaje hebreo, And I don't mean the Hebrew, para los que pensaron el hebreo. those that thought about Hebrew. Me refiero al lenguaje de Dios. I thought of the language of God. Ustedes saben que nosotros tenemos una nacionalidad, You know that we have a nationality, pero terrenal. but in the world, Pero la nuestra but ours es celestial. is celestial. Aprender el lenguaje hebreo es importante y es bueno, Learn Hebrew is very important and good, pero aprender el lenguaje de Dios es but to muchísimo learn the mejor. language of God is even better. Los lenguajes terrenales tienen limitaciones, The languages in the world have pero el limitations, lenguaje de Dios but the no. language of God doesn't. Y ustedes saben, And you know, nosotros estamos en una época clave. we're in a time, in a key time. Yo no sé si usted sabe que usted que está sentado allí, I don't know if you know that you are the one that is sitting there. yo que estoy aquí, I'm the one that's standing here. hemos nacido We have born para estar en esta época to be in this time, específica y especial special and specific, que nunca antes than never before, de la gente que estuvo from antes people before, se esperó que expected. sucedería algo como lo que está aconteciendo hoy. Expect what's happening today. A veces nosotros, mi esposa me dice, ¿cómo me hubiese gustado haber vivido en la época de Jesús? Sometimes my wife tells me how much I would love to live in the time of Estar Jesus, con el Mesías, to be with the Messiah, andar con los discípulos. walk with the disciples, ¿Y quién no, no? and who wouldn't Andar por allí con el Señor. be there with the Lord? Pero ¿saben qué? But you know what? Tenían que tener un buen estado físico primero. You had to be a good physical. Tenían que estar bien dispuestos a ser apedreados, golpeados, You had to be empujados. available to be hit, to be pushed, Tendrían que estar bien dispuestos a You ser had to be privados de sus available. familias. to be moved away from your family. Tenían que estar bien dispuestos a que sus familias les You expulsen had to de su be casa, available that your family kick you out of your house, les quiten su apellido. take their last name off. El Mesías, para poder tener un encuentro privado con su gente, The Messiah, so he could encounter closer with his people, tenía que salirse del territorio de Israel. he had to leave the territory of Israel. Él estuvo con los discípulos en Israel, He was with the disciples in Israel, pero para que ellos puedan decir, tú eres el Mesías, but so that they could say, you're the Messiah, se tuvieron que salir de Israel. they had to get out of Israel. ¿Y saben por qué? And you know why? Por la presión social. For the social pressure. La Peer presión social que los discípulos del Señor tenían The pressure that the disciples had. era que ellos no podían decir, tú eres el Mesías. They couldn't say, you are the Messiah. Ellos le acompañaban a él, They were with him,
por muchos motivos. for many reasons. Pero el motivo más alto But the main reason era porque ellos querían ser liberados de la esclavitud de los romanos. was because they wanted to be free from slavery from the Romans. Ellos estaban esperando un Mesías, sí, They were waiting for a Messiah, pero para ellos el Mesías nos tiene que liberar de la esclavitud. had to take us out from slavery. Y la Biblia nos dice que cuando el Señor llegó a Capernaum, And the Bible says that when the el Lord lugar en came donde Él no nació, to Capernaum, fue el lugar en donde le recibió. the place that he was not born, was Y the allí place dice that que le took him, recibieron como en su casa. the place that took him as his own house. Pero nosotros vemos que con los años, But we see that without the years, Capernaum se transformó en restos arqueológicos. Capernaum became into archaeological ¿Y saben por qué? places. And you know why? Jesús mismo lo dice. Jesus said it himself. Dice, aquí hubo una ciudad en donde vieron muchos milagros, There was a city where there were a lot of miracles, donde la manifestación de Dios se podía palpar. where the manifestation of Pero hubo the un Lord, problema. but there was a problem. Y el problema fue And the problem was que esa gente that those people le recibió a Él received him por lo que Él era capaz de for hacer, what he was able to do, pero no por lo que Él verdaderamente era. but not for who he was. Es decir, una cosa es tener un Dios dador, One thing is to have a God that gives. pero otra cosa es tener un Dios Padre. One other thing is to have a Lord that's a father. Muchos de nosotros tenemos un concepto de Dios, Most of us has a concept of God. que el Dios me ayuda, That God helps me, Dios me da, God gives me, Dios me protege, God protects me, y así, ¿no? and Es so decir, on. es un Dios del dame, 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 It's a dame. Lord that gives, gives, gives. Pero nos olvidamos que en realidad But we forget that in reality, Él es Señor de señores He's the Lord of y lords Rey de and reyes. the King of kings. Es decir que And to say no solamente es un dador, He doesn't only just give, sino que Él mismo se dio, but Himself, He gave Himself. pagó el mayor precio He paid the biggest para que price usted y yo so that you and me hoy estemos aquí. can be here. Ahora saben que en el orden cronológico de Dios You know, in the chronological hay un time of God, programa. there is a program. Y como el pastor decía, And as the pastor was saying, Israel, Israel, ¿saben qué? Israel you know what? Israel se puede definir como el latido del corazón de can be Dios. defined as the heartbeat of the heart of the Lord. ¿Me escuchó? Did you hear me? La nación de The Israel nation of Israel es el latido del is the corazón de heartbeat Dios. of the heart of God. Es decir, si usted quiere saber If you want to know cómo el corazón se agita how the heartbeat gets o cómo el faster, corazón se detiene y or se how the relaja, heart relaxes, entonces tiene que observar a Israel. then you need to observe Israel. Lo que le quiero decir con esto es What que I want to tell you with al this usted observar a Israel, is by you looking at Israel, usted se da cuenta de la fidelidad de you can Dios. realize of how faithful He Mucha is. gente cae en el concepto erróneo, Many people have the wrong idea, en donde dicen a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. it says that he came for those, but those they didn't Y entonces receive him, creen que la They iglesia believe toma el lugar. that the church takes the place. Y permítanme que ese es un error quitado del contexto. And that's a wrong concept. Dios no terminó con Israel, God did not finish with Israel. bajo ningún punto de vista. He did not end with Israel. Imagínense qué clase de Dios sería Imagine what kind of God He will be. que Él agarra a un pueblo, That He takes hace un pacto con Él, people, Los does a selecciona, covenant, selects them, le dice voy a hacer a través de ustedes luz a las naciones, says, there will be light through you, y por el solo hecho and just by de que el pueblo no le reconoció a Jesús como su that the Salvador, people didn't recognize Him as a Savior, y vamos a ser más puntuales, and to be more specific, una parte del pueblo, no todos, A una part parte del pueblo part no of le the people recibió. of the town did not receive Him. Entonces mucha gente cree que Dios terminó con Israel. So many people believe that God finished with Entonces, en Israel. otras palabras, por unos pocos, In other words, for just a couple, todo Israel quedó fuera de la gloria de Dios. all Israel came Y away se terminó. from the glory of God. Entonces, ¿qué hizo Dios? So what did God Se do? supone, It's supposed me voy a buscar nuevos hijos. I'm going to search for new kids.
Entonces va a buscar a los gentiles So he went to look for the y dejó al Gentiles, pueblo de Israel and he allí left Israel on the abandonado. Ahora, si verdaderamente eso es lo que mucha gente side. cree If that was truly what people believed y abraza a ese Dios que le acaba de adoptar, and embraced that God that just adopted them, ¿qué le asegura a usted well, make sure que mañana that tomorrow un grupo de esa gente a group of those people que acaba de adoptar a ese Dios that adopted that God diga, no, no le creo más a says, él? no, I don't believe him anymore. Entonces ese Dios So that God cambia de parecer changes his y dice, mind ya no más la and iglesia, he says, oh, no more me church. voy a buscar otro pueblo. I'm gonna look for somebody else, for other. ¿Me explico for lo que other le quiero people. decir? Do you understand Entonces what I'm ese trying es to un say? Dios que So está it's a cambiando God de parecer that is permanentemente. constantly changing his mind. Entonces hoy estoy con este pueblo, So today I'm with this people, mañana me voy con este pueblo then I go with other y people, pasado con aquel. and then I go with another one. Pero ese no es el Dios que usted y yo But creemos. that's not the God that you and I believe. El Dios que usted tiene que The creer God that you must believe es el Dios que sí is the seleccionó al one pueblo de that Israel chose Israel y que no terminó con and la did nación not de finish with the Israel. nation of Y Israel. como dice el libro de And Gálatas, just like dice Galatians que says, los no judíos those are not Jews alcanzaron las mismas reach the bendiciones same blessings que le corresponden that belong a los descendientes de to the Abraham. descendants of Abraham. Es decir, por la fe, By the faith, ustedes alcanzan you reach la promesa the promise de recibir to receive el ADN the de la DNA adopción of the de Dios adoption de of God Israel. of Israel. Es decir que, en otras palabras, So it's to say that in other words, ustedes you y nosotros and I, no necesitamos una we nacionalidad don't need terrenal. nationality. ¿Me explico? Do you understand? Porque tenemos la verdadera, Because we have the real la one, del creador de the- los cielos the y de la of tierra. the creator of Y así como Dios no terminó con Israel, and just like God did not finish así with como Israel, Dios lo retornó nuevamente a casa, that's how it bring it back to the nos house. está mostrando It's showing us que la historia continúa that the story continues y que aún no ha terminado. and he hasn't finished yet. Lo importante es que nosotros The important thing is tenemos que ser entendidos that we need to understand en los tiempos de Dios. in the times of God. Y permítame decirle dos cosas. And let me tell you two things. Yo no sé cuánto tiempo tengo porque arranqué y no supe I cuánto don't know how tiempo much tengo. time I have. Permítame decirle dos cosas. Es que nosotros venimos corriendo ahora porque nos We fuimos came a on hacer running. la test del COVID. Because we had to do the Pastor dice, si usted no se hace COVID la test test. del COVID, aquí no entra. pastor said if you don't have the test done, you can't come in. Nos tuvimos que hacer el test porque nosotros estamos volando mañana de regreso a Israel. We had to do the test. That's why we have to fly back Entonces allí tomorrow en back. Israel, ¿saben qué? So Son in Israel, bien exigentes para que incluso los ciudadanos The entremos. citizens have to have the test. Pero bueno, es por eso que salimos bien así, es que llegamos justo corriendo aquí. That's why we came in running. Permítanme decirles dos cosas como Let me dije tell you two antes. things. Y tengan en mente estas dos palabras, And es lo que vamos a estar have in mind hablando hoy. these two words. Una de las palabras es testigos Witnesses y la otra es the other one permanencia. is to maintain. Estas dos permanency. palabras, el Señor These two words, the Lord, me las comienza a compartir He started sharing them with cerca me del año 2010. to be in about year 2010. Nosotros llegamos a Israel por el año 2002, We came to Israel by about 2002 juntamente con mi esposa. with my wife. Allí en Israel nos nacieron 3 hijos. In Israel, we had three Uno children. de ellos, Priel, quien me está acompañando en esta One mañana. of them is Riel, who came with me. En este viaje dijimos, Priel me acompaña In this trip, we y said, más adelante coming me with va a me. acompañar otro varón y otro varón. and then another one will Pero come with primero me. le dimos el privilegio a las damas primero. We gave the privilege Así que Priel hoy está aquí con nosotros. to her first. Su primer idioma es el hebreo, Her first pero ella también habla language español was Hebrew, y but she también also maneja el speaks inglés. Así que después se pueden acercar a Spanish saludarle. and English. You can say Am, hi to her. Pero por el año 2010, But by the year 2010, el Señor nos pone en un desafío bien grande en la nación the Lord put us in a great challenge in the nation, y nos abrió una especie de nueva área de trabajo. and He opened up a new area of work. Y nos estaba impulsando a hacer algo que era completamente nuevo para nosotros. He was pushing us to do something that was completely new Y for tuve us, que aprender and I had to learn
Pero me di cuenta But I realized que en el proceso de aprendizaje that in the process of no era learning, demasiado lo que tenía que aprender, it wasn't a lot to learn porque en realidad ya because estaba preparado. I was already prepared. Ahora, estaba preparado para algo que nunca supe lo que tenía que I estar was preparado. prepared for something that I didn't know I had to be prepared for. Traten de seguirme con lo que les quiero decir. Try to follow me as what I'm trying to tell Yo you. tuve que atravesar unas situaciones antes I had to go through some struggles que no sabía that I had no idea por qué yo estaba atravesando esas why I situaciones was going through those things, difíciles, hard things, soledades, loneliness, donde la gente se olvida de usted, where people just forget about donde you, usted no recibe un mail, where you just don't no receive recibe an un email mensaje de ánimo de nadie, of a text message, donde usted piensa que todo el mundo está en contra de usted. when you believe that Ya ni everybody's siquiera el against pastor you, me saluda, not even the pastor says hi to me, ya nadie está pendiente de si vine o no vine. nobody's paying Y attention if I entonces came or todo if I didn't. eso So all of that, había atravesado I antes was ese going through all periodo of that para el periodo en donde el Señor me estaba por llevar. for that period that the Lord was Ahora, trying to a veces take nosotros me. no entendemos los tiempos de Dios y es por eso Sometimes we que don't digo understand the times of God. que tenemos que entender los tiempos de Dios, ser That's why I'm saying we need entendidos. to understand the times of God. Porque lo que hoy en día estamos atravesando a Because nivel what we're global going through globally, es una preparación para lo que va a venir. it's getting us ready for something that will come. Y preste atención Pay attention, porque no todo el mundo lo capta. because not everybody catches it. Mucha gente lo que está tratando de hacer Many people that's trying to do hoy en día today es tratando de sobrevivir. is trying to survive, Están tratando de un día más, trying just one more day, tratar de mantener su trabajo, maintain their job, tratar de mantenerse ante la presión maintain through the pressure, y tratar de buscar ser alimentado. and just trying to be fed. Ahí estamos en una época de dispersión. There are times of dispersion. ¿Qué es dispersión? El pueblo judío ha sido disperso. The Jews have been dispersed. Cuando llegaron y destruyeron el templo en Jerusalén, When they came and destroyed the temple of Adriano por el Jerusalem año 135, by 135, year 135, él expulsa a todos los judíos de Jerusalén. he kicked out all the Jews from Presten Jerusalem. atención. Pay attention. El lugar en donde estaba la casa de Dios. The place where the house of the Lord El lugar was. en donde ellos habían The conocido a place Dios. where they had met God Le había sido privado. had been, Y les moved habían away. dicho, se salen de aquí. and they had told them to Y move ya away. no tienen derecho a retornar. And you can't come back. En otras palabras, In other words, lo que sucedió en aquel entonces what happened in that fue algo time, muy similar something very a similar. una especie de COVID con otro nombre. Kind of COVID, but with another name. Es decir, son todos dispersos, They're all dispersed, pero no salen unidos. but they don't go together. Ahora presten atención, no salen unidos Pay físicamente, attention. They don't go out physically, pero acá está lo interesante, but this is the interesting thing. sí están unidos espiritualmente. They are united En spiritually. el corazón del pueblo judío, In the heart of the Jews, por 2000 años, for 2,000 que years, estuvieron dispersos en diferentes partes del that they were mundo, dispersed in different parts hasta of the su world retorno en el until they 1948. came back in Preste 1948, atención, 135 135 a 1948, until 1000, casi 2000 años, 1948. el pueblo Almost judío 2000 privado de years, su the nación, Jews were moved from de their- Jerusalén. from Jerusalem, No from their podían nation. retornar, They couldn't come back. no podían regresar They couldn't go back, y estaban dispersos en diferentes and they were partes del mundo. dispersed in different parts of the world. Ahora, ¿saben lo que les hizo retornar? You know what made them come back? Primeramente, First thing, estar enfocado en la fidelidad de Dios. to be focused in the fidelity Ellos of God. sabían They knew que Dios les iba a retornar. that God will make them come back, Porque está escrito, because it's written. el libro de Ezequiel And dice, Ezekiel y les says, recogeré and I will pick them up de las naciones from nations en donde les he esparcido where I disperse, y les traeré and I nuevamente will bring you back a la tierra to the que city prometí a to the land vuestros that I padres. promised to your parents. Es decir, el Señor ya dijo generaciones atrás, The Lord said generations les before, recogeré. I will pick you up, Les trajo nuevamente a casa. and brought them back home. ¿Y saben lo que hacía el pueblo judío para And you mantener know la what the vela Jews encendida? did to keep the lamp Y on. no me refiero a la vela encendida que se enciende en el Shabbat.
I'm not speaking of the candle, the Me turn on the refiero a la shepherd. esperanza encendida. I'm speaking of hope. Presten atención que más tarde el Señor nos dice algo muy similar. Pay attention because later on Cuando the Lord nos tells us llama something la very similar atención de alguna manera when he calls our attention in a y dice certain que way. debemos ser como las And he vírgenes, says that we need to be like the aquellas que virgins, estaban con su those that had the lamps vela encendida, with their candles on. no aquellas que se durmieron y se fueron y Not those that buscaron. fell asleep. ¿Me explico? Sino que estuvieron ahí permanente y cuando the llegó la ones that hora se stayed encontraron permanent. con su Señor. And when the time came, they met with their Lord. Lo que ellos hicieron para que su vela esté encendida What they did so the candle be on fue simplemente was simply reunirse una vez a la semana reunite one day a week entre familias. between families. ¿Y saben lo que había en el mensaje de esa semana? And you know what's the message in that week? Comían, bebían, They had food, they had drinks, hablaban de la visión. they spoke about the vision. Siempre tienen que hablar de la visión. You always have to speak about the Nunca vision. estar desenfocados. Never be Nosotros sabemos unfocused. hacia dónde vamos como creyentes. We know where we're going as Ellos believers. sabían que tenían que retornar a la tierra They knew they had to go back y to lo the tenían land, siempre en and mente. they had in mind Y cuando se despedían, when they you say goodbye. terminaba la reunión, The reunion ended. ellos decían lo siguiente: They said the following: Le Shana Abba Yerushalayim. ¿Cómo le traducimos, no? El próximo año The en next Jerusalén, year in Jerusalem, durante 2000 años, during 2 years, en cada reunión, in every single el reunion, próximo año the next year en Jerusalén. in Jerusalem. Imagínense tener esa vela encendida. Imagine having that candle on. Es triste hoy encontrarse con una iglesia It's sad today to see a church que perdió la esperanza that loses hope de encontrarse con el Mesías. to meet with the Messiah. Cuando nosotros decimos cada vez que nos juntamos y participamos de la Santa Cena, When we say and we get together, la and Biblia nos dice hacer participate from, esto en memoria de mí we say this is in memory of hasta me que yo venga. until I come back. Pero ¿saben qué? A veces lo hemos tomado como un acto simbólico But sometimes we religioso just do it as a symbolic thing, y no entendemos el concepto and we don't understand the concept hasta que Él until He venga. comes back. Cuando una iglesia pierde la esperanza y la visión de que Él retorna, When a church loses the vision and the hope that He se will come back, pierde todo. you lose everything. Lo único que usted hace The only thing that you do es sobrevivir. is to survive. Perdió sus sueños, You lose your perdió su dreams, esperanza, your hope. ya no tiene casi sentido. It doesn't make sense. Ya la gente no se acerca a hablar con usted porque usted no People doesn't want to comparte speak to you because you don't share absolutamente nada. absolutely nothing. Es decir, si usted a veces se siente solo, If you feel alone, que no tiene amigos, that you don't have friends, que nadie le llama por that nobody teléfono, calls you, entonces es un examen. so it's an Para example, usted es un it's a test, termómetro thermometer de qué es el mensaje que usted está of dando. what's the message that you're giving. Usted está trayendo un mensaje de esperanza. Are you giving a message of hope? Automáticamente va a recibir gente alrededor de usted. Then automatically you will La receive Biblia nos people dice que a around you. Jesús The Bible los says niños corrían para estar con Él. that Jesus, the kids ¿Por ran qué? to be with him. Why? Él estaba trayendo un Because mensaje he de was esperanza en bringing medio a de la message of oscuridad. hope in the middle of darkness. Y la pregunta es, And the question is ¿ese mensaje se apagó? that message off? No, No, bajo ningún punto de vista. by any circumstance. Ese mensaje hoy en That día, message today, en medio de todas las in tinieblas, the middle of darkness, está muchísimo más it's fuerte even stronger, y muchísimo más it's presente even more y muchísimo más precise, cerca and even porque closer, Él está a las because He is at puertas. the door. Amen. Entendidos en los tiempos. Understand the times. Israel retornó a casa. Israel came home. ¿Qué sigue? What's coming next? ¿Qué sigue? What's next? ¿Sobrevivir Survive, o hay un plan? or is there a plan? Es que hay un plan. There is a plan. El Señor no hizo un pausa. The Lord did not pause it. El Señor tiene un plan. The Lord has a plan. De la higuera From aprended we need to learn y from Israel prestar atención. and pay attention. ¿Qué es la higuera? What's the Israel. Israel? Israel es la higuera del Israel. Señor. Cuando usted busca la higuera representa a la nación de It Israel. represents the nation of Israel. Cuando usted observa a Israel, When you observe Israel, observa que la higuera
You observe. En un cierto momento, recuerdan que el Señor maldijo una higuera. Remember ¿Recuerdan the eso? Lord ¿Por qué maldijo la higuera? Porque no dio fruto. because it didn't Mi give pregunta fruits. es, ¿estaba verde o no estaba verde? Was it green or wasn't Estaba it green? verde. ¿Sí? Daba sombra. Did it have shadow? Refrescaba. Nos podíamos sentar ahí debajo. Could we sit? Estaba bien bueno. Was De it lejos good? se veía bien. Vamos, acerquémonos que tiene un fruto. Nos acercamos, A tree. no hay fruto. There's no fruits. ¿Cómo puede ser posible? Can't be possible. Era época de que dé fruto. There was a time when you had to give fruits. Es que muchos creyentes son así. A lot of believers are like that. Se ven buenos, They seem good. están verdes, They're green. dan They give. sombra, They give shadow, pero no generan frutos. but they don't give fruits. Entonces, ¿qué hizo el Señor? So what did the Lord do? La secó. It dried it up. Cuidado, It dried up the tree. Be careful. porque si lo hizo con Israel, Because it did it with Israel, ¿por qué no lo va a hacer con los demás? why wouldn't it do it with others? Libro de Romanos, Pablo nos enseña. Romans, Paul Le dice, teaches hey us, rama, tú injertada, you, tree, the one que has sido injertada. the tree that had the tree branch. Si el Señor desgajó ramas If naturales, the Lord took away tree branches, ¿qué tú crees que Él no puede desgajarte a ti que has sido injertada? do you think it can't take you away? Cuidado, dice el Señor. Be careful, says the Cuidado, Lord. dice Pablo, Be careful, says porque Paul, has sido injertado, because you've been con un inherited propósito. with a purpose, no simplemente para pasar desapercibido. not just for you to go on. Ninguna rama de un árbol pasa desapercibida. Not one single tree branch Todas, goes exactamente without being todas, seen. Every reciben single la one of them misma savia. receives the same. Todas, exactamente todas, Every single tree branch están destinadas a dar are fruto. destined to give fruits. ¿Me explico? Are you Todas. understanding? Every single one of them. Israel como nación Israel as a nation vuelve a la escena, comes back to the scene. está verde, It's green. está bueno, It's good, pero aún no es tiempo de que dé fruto. but it's still not the time to give fruits. Romanos 11 nos habla de eso. Romans 11 speaks about Entonces, ¿quién tiene que dar fruto? it. So who should give Si no es fruits Israel, if it's not Israel? es la iglesia. It's the church. Entonces, la iglesia en este The momento church during those times es el testimonio de Dios is the testimony of God sobre la faz de la tierra. through in the world. No es Israel. It's not Israel. Israel Israel, es un indicativo it indicates de los tiempos de Dios. of the times of Pero the quien God. da testimonio hoy But those that give de testimony Dios sobre la today faz de la tierra in the world no son los judíos, are not the Jews son los creyentes en believers Dios por medio de Jesús through el Mesías. Jesus Christ, the Messiah. El Señor dijo, The Lord y Pablo said, nos dice, and Paul sed says, imitadores de mí, nos Be dice Pablo, imitators of me, says como Paul, lo soy yo de Cristo. like I am from Christ. Testigos. El Witness. Señor, las últimas palabras The de Lord, the Jesús last words of Jesus en el monte de los olivos, in the dijo, mountain of the olives, y me seréis and you will be buenos administradores del dinero. good administrators of Y me money, seréis You will buenos be universitarios. good college Y me students, seréis buenos and you will millonarios. be good millionaires. Me seréis buenos albañiles, You'll be buenos good pintores, constructors, buenos pastores, buenos pastors, profetas, good buenos prophets, oradores, good, buenos servidores en la iglesia. good servers in the ¿Eso church. dijo? No. Is that what he said? ¿Me seréis qué dijo? You will be Testigos. witnesses. Testigos. Witnesses. Esto nos tiene que hacer pensar. This needs to make us think. El trabajo del crecimiento y del avance The work of del growing evangelio de Dios sobre la and faz de la advance tierra, the entonces, kingdom of God in the world. no depende solo del pastor. It doesn't just depend on the pastor. Ajá. No depende solo del líder. It's not just on the leader. No depende del evangelista. It's not just on the evangelist. ¿Depende de quién? It depends on Del testigo. of the witness. ¿Y quién es testigo? And who's the witness? Seguros.
No sé si son todos testigos. I don't know if you're all witnesses. Acá es donde viene el examen. Here's where the test comes. ¿Quién es testigo? Who's the witness? Supongamos que estamos en un juicio. Let's say we're during a trial. ¿Sí? Un juicio. We're in a trial. Y usted exactamente pasó justo por un momento en donde el And you Señor went le dijo through- tienes que estar ahí. Through a time where the Lord told you have to O be no le there. llame Señor, usted estaba allí. You were just there. Algo sucedió. Something happened. Se transformó en testigo de algo. Then you became witness of something. Llegó la policía. Police came. Hey, tú estuviste aquí presente. Tienes Oh. que venir a testiguar. You were there present. You have to come testify. Entonces usted tiene que sentarse allí. Están los So you have to jueces. sit there. The judges are there. Está el abogado que va a intentar The attorney derribarle su atestiguación Will be there, the one that will try y to decirle, no, tú estás take mintiendo. your testimony ¿Les off. parece que We'll tenemos a say, alguien así que trata de, we'll say de you're bajarnos lying. la voz? Do we have someone that's trying to Pero always hay tell otro us que nos we're está wrong? animando But there's another one that's y nos está telling diciendo, us, di la go, verdad, say the truth. lo que vistes, What you saw, lo que escuchaste. what you heard. Sos testigo, You're the witness. atestigua. Give your testimony. El tema es que hay muchos The theme is que son testigos that there are a lot of witnesses, y no son verdaderos. but are not true. Recibieron algún dinero para ser testigos. They receive money to be witnesses. Ahí los pusieron por conveniencia. They put them there just for Entonces ahí their están own porque convenience. alguien los puso. They were there because Estoy somebody ahí put them. porque mis papás creyeron. I'm there because my parents Estoy believe. aquí porque está bueno estar. I'm there because it's good. Hay aire acondicionado. There is air conditioner. Termino de acá y conozco I gente. finish here and I Me meet conecto con people. otras personas. I meet other people. Entonces soy testigo So I'm a witness por conveniencia. just for, ¿Me explico? Es decir, no todos somos testigos. we're not all witnesses. Y el ser testigo And to be a witness, a usted le tiene que dar el derecho y el valor you have to give de the atestiguar algo to testify something en lo que usted cree digno de in what defender. you believe that you must defend. Un buen testigo A good witness está testiguando algo testifies something que sea digno de defensa. that it's defensive. Usted no estuvo en la cruz. You weren't there on the cross. Usted no estuvo ese día. You weren't there. ¿Y saben qué? Pedro el apóstol tampoco And estuvo. you know Peter the apostle wasn't there either. ¿Cómo puede ser posible? Pedro no estuvo. How is it possible that Peter wasn't there? No, es que Pedro no estuvo. Peter wasn't there. ¿Por qué no estuvo Pedro? Why wasn't he there? Preste atención. Pay attention. Él caminó con el maestro He walked with the master 3 años. 3 years. El Señor se acercó The Lord got close. y le dijo, Pedro, a partir de hoy te haré pescadores de And the Lord hombres. told them, you will be ¿Recuerdan? fishermen of men. Cuando él va allí, lo encuentra en el mar de la Galilea. When he met Peter there. Ahora, para que aparezca un Pedro, So Peter shows up. tiene que haber un Andrés. There has to be an Porque Andrés fue quien le trajo al Señor a Pedro. ¿Saben quién era Andrés? Andrew. Andrew was the one that brought Peter Uno de over. los discípulos del Señor que usted casi ni lo va a encontrar en las Escrituras. Andrew was an apostle from Jesus Es that que hay you don't anónimos see que him hacen el trabajo excelente. because there's others that make the job Pero better, así todos excellent. son buenos testigos. But those are good Andrés aparece witnesses. 2 veces en las Escrituras. Andrew came pero aparece twice de manera in the clave. scriptures, but key Trae a times Pedro bring Peter, y encuentra al niño con peces y panes. and he sees the kid with the En bread el and momento the de la fish. clave, Andrés aparece. Andrew Es shows que hay up. muchos Andrés en las iglesias There's a lot of Andrews in que the andan churches allí trabajando entre las sillas. that are working. Pastor, throughout encontré their- esta persona. Pastor, I saw this Y person, esa persona se transforma en un Pedro. and this person becomes Y ese Peter. Pedro está 3 años con And el that Señor, Peter stays 3 years with the Lord, aprendiendo, learning, diciendo, Señor, saying, caminando Lord, sobre el mar. walking Señor, lávame todo. on the ocean, says, ¿Conocen "Clean me gente all." así, que están You dispuestos know a dar there? todo por el Señor? O sea, que People se that lanzan a la give aventura, vamos everything todo. for the Lord. They Pero go miren all lo in. que dice el libro de Lucas. But look what Luke says. Vamos rápido a Lucas, We're going to go to Luke porque aquí es donde entramos en la parte número 2. because this is where we become to the Lucas second part. capítulo 22, Luke 22, verso 31 verse y 31 32. and 32 Dice lo siguiente. says the following. Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe
no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. Vamos a ponernos en contexto. Let's put this in context. Dijimos que Pedro era We said that Peter aquel que iba en la punta. was that one that was there, Un buen testigo del Señor, a good podríamos llegar a witness of decir, the ¿sí? Lord. We Es can decir, él say. estaba siempre allí. He was always there. Señor, vamos a hacer esto. Lord, let's do this. Señor, hagamos 3 Lord, tiendas aquí. Let's do 3 tents here. Señor, Señor, voy a lanzarme. Lord, I'm going to throw myself. Es decir, Pedro era un excelente Peter discípulo. was an excellent disciple. Y en el momento de la prueba, And in the time of the challenge, acababan de terminar la cena en Jerusalén. they had just finished ending La última cena que el Señor iba a tener con sus discípulos. the last time that the Jesus was with his disciples. Y Yeshua, Jesús, estaba yendo al huerto del Getsemaní. Jesus was going to Gethsemane. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos, es necesario And the que Lord todo was esto telling to pase. his disciples, all of this must happen. Le llegaban las horas de la muerte. At times, Y Pedro dice, death no, was que esto coming. no te acontezca. Peter was saying, no, not Te voy this a happen. defender. I'll defend you. Un buen testigo. A good witness. Pero en un momento dado, But during a time, él termina he ends up negándole denying him, al Señor. denying the Lord. La Biblia aquí en el Lucas, si The ustedes Bible continúan says, if you leyendo, continue reading, nos dice que el Señor le it dice, says that the Lord antes de que cante el gallo, says to him, before the rooster me habrás sings, negado 3 veces. you will be denying me 3 times. Permanencia. Permanency. Testigos, Witnesses, permanencia. permanency. Una cosa es ser testigos One thing is to be witness, y otra cosa es and another thing permanecer is to stay permanent, para ser testigos. to be witnesses. ¿Me explico? Entonces muchos damos todo por el Señor, Many of us do give everything to the Lord, pero cuando viene la prueba, but when the challenges come, cuando aparece algo que se conoce COVID por allí, when something comes around like COVID, ay, empiezan algunos a transformarse en refrigeradores. some starts turning into refrigerators. No, ya no podemos hacer esto como se hacía No, we antes. can't do this like we used to do it before. Ya no es así. It's not like that anymore. Es que ¿saben cuál es el tema? And you know what's the thing? Es que nosotros, no sé el por qué, Is that I don't know why pero siempre vamos detrás de la agenda de Dios. we always go behind the agenda of God. Cuando en realidad, When in reality, si somos un pueblo entendido, if we understand, nos antecedemos a los we acontecimientos. go above. Eso or es in lo que front of hacen what's going to entendidos. happen. Se That's what makes us anteceden a los understand. acontecimientos. It's getting ready before. it Jesús happens. era un excelente mapeador de zonas. Jesus was a great map creator. Un mapa, y él sabía cuánto tiempo tenía para llegar a A un map sitio. creator, he knew Es how decir, many times he had. Jesús inventó el GPS. He Sí. created the GPS. Hoy usted dice, me quiero ir aquí no sé dónde. Today, Pone you su say, GPS you put the GPS, y le dice, vaya por aquí, se ahorra el And it tráfico, tells hace todo you- esto. and it Guarda tells que en you go 200 this way. metros hay un policía, be careful because there is un a carro police parado and aquí. O le avisa todo there's a el car. Waze. The GPS tells you everything. Es más, le dices, aquí hay una promoción incluso si te It even detienes en tells este you if you semáforo. want to stay by Real- the light. Le hizo todo. GPS ¿Saben tells quién you inventó el everything. Waze? Un judío. You know who invented Es decir, los judíos son excelentes mapeadores. the Jews are great map creators. Es por eso que Jesús era un excelente mapeador. That's why Jesus was a great Lo map tenía creator. en su sangre. He had it in his blood. Ahora, lo que le quiero decir con esto What I want to tell you es que this si hoy en día is that if today le quitan a muchos de nosotros el Waze, el GPS, the GPS entramos is taken en away from us, crisis. we start in crisis. Es un caos. It's a chaos. ¿Qué pasaría si nosotros salimos What por esa happens puerta que dice when we leave exit that door y that says exit, automáticamente todos and all of us nos quedamos sin internet? we stay without internet?
sin GPS. without GPS. La cuenta de banco se fue. The bank account goes. Usted no puede controlar esto, You los can't parqueos ya no control los puede this, pagar you con el can't pay the teléfono parking, y un montón de cosas and a lot más. of things. Y usted empieza a decir, ¿qué pasó? And you start saying what's going El on. ataque. The attack. Nos atacan los musulmanes. The Nos Muslims are atacan los attacking us. árabes. El fin del mundo. The Y entonces Arabs are aparecen attacking us. teorías It's the end of the conspirativas por world. allí, And there's a lot of en donde dicen, no theories haga esto, that says no you haga can't do aquello. this, you can't do Porque that. sabe que hay gente que es excelente Because there's people that are excellent en decir lo que está pasando, in saying what's happening, cuando en realidad no tienen ni when in idea de lo que reality está they have no pasando. idea what's going on. Pero hay gente que But simplemente there's le gusta elevar rumores. They like to make up rumors. Y hay gente que le gusta ir And detrás there's de los people rumores. that like to go behind rumors. Porque si no hubiese gente que le Because gusta ir if there detrás de los wasn't people rumores, to tell rumors, estos creadores de rumores no these tendrían creators of seguidores. rumors wouldn't even Entonces, ¿quién crea estos be there. creadores de rumores? Who makes these creators of Nosotros rumors? mismos. Us. Hace un tiempo atrás, cuando esto del COVID apareció en At time Israel, before COVID nos dijeron, appeared viene in un Israel, tiempo duro para told us- el mundo. a hard time will be coming for the world. No sabemos mucho de lo que va a acontecer o cómo We don't know a va, lot what will a happen or expandirse a how it nivel will global. expand globally, pero como población but as people, tenemos que prepararnos. we need to get ready. Eso fue lo que nos dijo Israel antes de que That's esto what llegue. Israel told us. A mí el Señor me dio un mensaje The Lord gave me a message, y me envió al libro de Hechos and He sent capítulo me 27. to Acts, chapter 27. Y si ustedes van al libro de Hechos capítulo 27, And if se you van go a to encontrar Acts con alguien 27, llamado Pablo. You will meet with someone. Ahora vuelvo a Pedro. That's Paul. No quiero que se me pierdan. I don't want to get you lost. Cuando ustedes se encuentran con este señor When you llamado meet Pablo, Paul, la Biblia nos dice the Bible que él says tenía que comparecer ante el that César. he had to go in front of Caesar. Entonces se sube en una barca So he goes up on a con un boat montón de gente que no era igual with que a lot él. of people that weren't like him. Eran prisioneros, They were prisoners. ladrones. Lo malo de Pablo, Bad thing según about Paul, los que le estaban juzgando, those that were él era un testigo judging bueno. him, was that he Y was por a ser good testigo witness. bueno, As a good había que witness, apagarlo. They had to turn him off. Lo pusieron con prisioneros. They put him with prisoners. Lo suben en una barca They put him in a y boat le dice, vaya ante el César. and go in front of the Caesar. La Biblia nos dice que vino una The tormenta. Bible says that there was Dice a que great vino thunder. sotaviento, así lo llevó para un lado y hubo una It crisis hit en them la from barca. back and forth, and Y there was a muchos crisis. de los que estaban en la barca And many that were in the boat perdieron las esperanzas. lost any hope. Ajá. ¿Por qué perdieron las esperanzas? Why did they lose hope? Porque no eran testigos. Because they weren't witnesses. Una persona que fue testigo A person that's a de un witness caso que sabe que va a tener un fin, from a case that knows su that will esperanza be no an cae. end, your hope doesn't. Su esperanza You don't lose any permanece. hope. Your Pablo hope keeps up. Paul Se le pone en pie stands up y les dice, no tengan miedo, and says, "Don't be scared. no tengan miedo. Don't be scared." A un montón de gente que ya dice que To a se lot of querían people that- entregar y morir. That just wanted to give up and die. Dicen, anoche Last night, el ángel del Señor me visitó the angel of the Lord visited me, y me dijo and he said to me que ninguno de los que estamos en esta barca that none of us vamos a morir. will die. Todos, All of us, absolutamente all todos, of us, every single one vamos of a us llegar a tierra will firme, reach pero the land, vamos a perder but we will lose la barca. the boat. A ver, momento. Wait, hold on a second. ¿Cómo así? What do you mean? ¿Qué está diciendo este Pablo? What is Paul saying? No nos animó en absoluto. He did not give us any Imagínese que encouragement. usted no tenía esperanza. Imagine you had no hope. Está ahí con miedo, vamos a You're morir. scared. We're going to El die. COVID este nos va a matar. COVID is going to kill us. Y entonces se levanta alguien y le dice, And tranquilo, then no. someone stands up and says, Pero lo único que nos sostiene en vida, no, but the only thing that es keeps us decir, alive, mar. ocean, ocean, Usted ocean. solo está flotando con You're una only barca. floating Y le on a dice, boat, vamos a llegar a la costa, and it's saying you will reach the pero la coast, barca la perdemos. but the boat, we will lose it. Así que tranquilos. So don't worry. ¿Y usted qué dice? And then you say, No, momento. hold on a second. Mi trabajo My job, lo voy a perder. I'm going to lose Es it. lo que me está sosteniendo. It's what's maintaining me. ¿Me explico a dónde voy?
Es decir, mi universidad, mi título es My lo que me está college, my sosteniendo. title, it's what's keeping Mi me. esperanza en esto, en My esta hope in barca, this boat, es lo que me está it's what's manteniendo maintaining aún me con esta poquita with this esperanza. little hope. Y tú me vienes a decir And you're ahora telling me now que esto that this lo vamos a perder, is what I'm going to lose, pero que vamos a llegar. but that I will reach. Explícate mejor, por Can you favor, explain yourself Pablo. even better, Paul? A ver, seamos entendidos. Let's understand. No es lo que vemos It's not what we físicamente, see physically. es lo que está pasando It's what's espiritualmente. happening spiritually. Hoy en día la Today iglesia, in the church, más que nunca, more than fue ever, llamada was called a to permanecer maintain en el llamado del ser in the testigo call to be a hasta witness que Él until venga. he comes back. ¿Y saben lo que aparece? And you know what shows up? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? What Paul said? Algo que siempre usted tuvo y nunca supo que lo Something tuvo. that you always had and you didn't know you had. ¿Y sabe cómo se llama? And you know what that's called? Creatividad. Creativity. Usted sabe que usted es creativo. Did you know that you're ¿Sabía eso? creative? Muchos de nosotros decimos, Many of us just ¿por say, qué no se me ocurrió a mí hacer el Facebook? why why didn't I made up Si era created tan the fácil, ¿no? Facebook Poner fotos de amigos y if it conectarlos was so entre easy ellos. to just post pictures and connect with ¿Cómo no friends? se me ocurrió esa cosa? How did I not created that thing? Y usted dice que yo no soy creativo, And hay you say, gente que well, I'm tiene not buenas creative. ideas, yo There's no. people that have good ideas and I just Entonces los que don't. tienen buenas ideas y There's avanzan. people that have creative Es things que and su they advance. creatividad está dormida. Your creativity is asleep. ¿Por qué? Why? Porque solo se fija en lo terrenal. Because you're only Es decir, looking at usted está the limitado a las world. You're paredes. limited in the walls. Si nosotros derribamos esa pared, And if we get rid of that wall, podemos ver lo que hay detrás. we can see what's behind. Y si derribamos la otra And pared, if we quizás get rid podemos of the ver other lo wall, que hay más detrás y then maybe quizás we can podemos see ver el what's even paisaje. behind. Yo le digo a mi esposa, yo necesito I una tell my oficina wife, I need an office en donde tenga una ventana, where there's a window porque yo necesito ver hacia because afuera. I need to see outside. A mí me cuesta estar en una oficina en una It's very hard donde for no me tengo to una be in ventana. office when there's no Entonces, ¿saben qué? windows. A veces me toca estar trabajando Sometimes abajo en I el have to lugar be en donde working tenemos un shelter, que es under, debajo de la when we have tierra. a shelter, Entonces me under invento the las ventanas. land. So I just invent. Agarro la computadora y le pongo windows. paisajes. I grab the computer Y and I entonces just yo put miro ahí little, y veo que no solamente hay wallpapers. paredes alrededor, and then I see that there's just not hay just algo walls mucho around me, más. but there's even more things. ¿Y saben cómo fue la creatividad que you know- Pablo recibió en ese momento? And you know what's the creativity that Paul received that time? El barco se rompe, sí, The boat breaks, pero nadie dijo but no one said que cuando se rompiera that when it broke, no iban a quedar maderas. there will be no wood. ¿Me explico? Es Are you decir, understanding? se rompe el barco, The boat breaks, agarre lo que esté al alcance de su grab mano. what's right next to you. Una madera de ese barco va a Wood. quedar. Wood from that boat. Abrácela, Grab it porque la corriente because lo va a acercar con vida a la because costa. the sea will bring you alive to the coast. ¿Quién es el que empuja la corriente? Mi pregunta es, Who's pushing the sea? ¿qué nos decía Hechos capítulo What 27? does Acts says in chapter 27? Era la temperatura, Was it the temperature? era el viento que soplaba del norte y del Was it the sur. wind from north to south? No. La Biblia dice que el The Bible Espíritu says Santo that the Holy Spirit no los dejaba ir hasta aquí, did not let no los them go dejaba over ir hasta there. aquí, It doesn't- porque it les didn't let them. detenía este momento it de was viento y de stopping. ola y los empujaba hacia otro lado. It was stopping them and Es it was decir, ¿quién pushing estaba them por away. detrás de toda la agenda? So Dios. who was behind the whole agenda? God. En resumen, In other words, si usted es buen testigo, if you're a good witness, usted you arrebata, will take sostiene, away, fortalece maintain, la esperanza strengthen en que the muy hope pronto that usted se verá very cara a soon cara you will see face con to su face Creador. with your Creator. Amén.
¿Cuántos quieren encontrarse How con su many of us Creador? want to meet their La Biblia nos Creator? dice, ven The Bible Señor says, Jesús. "Come, Lord Jesus Todos Christ." tenemos que estar con un ánimo de encontrarnos con Él, aquel Everyone wants to que want to nos meet sacó with de God. donde estamos. Así That one que that took us away from where we were. no tengas miedo a lo que está Don't be scared aconteciendo to what's global. happening globally. No es el enemigo. It's not the enemy. Dios sabe esta God knew situación. this situation. ¿Y saben qué? And you know El what? Señor está The separando, Lord is separating, escucha esto, listen to this, el trigo de la cizaña. the wheat from the, El Señor está dejando en el estrado. the Lord is putting away, Y Él como abogado like the attorney, está animando a los verdaderos testigos. it's animating the true witnesses. Es hora It's time de que el que no es testigo that those are not witnesses, o se sube or they either go up o se baja. or they just go down. No hay maderas para todos. There's not enough wood En for la everybody barca. in the boat. ¿Me explico? Am I explaining myself? Súbase a la barca. Go on the boat. En el mar de la Galilea hubo una tormenta, ¿recuerdan? Remember in Galilee dice there que was vino a una great tormenta también. thunderstorm. There was a Y great dice que thunderstorm todos se as well. desesperaron, los Everybody got discípulos. desperate. Y miraban ahí y lo veían a Jesús And they durmiendo. saw, the disciples saw Jesus just ¿Cómo laying puede ser que there. Jesús duerma? How can just Jesus be Hay there una sleeping? tormenta tan grande acá y él There's a duerme. great thunderstorm and he's sleeping. Vamos a despertarlo. Let's wake him up. Dice cuando lo despiertan, When they wake him up, no sé en qué sueño lo habrán I despertado, don't know in what dream they woke him up, pero no se molestó, ¿no? but he didn't get upset. Pero dice que se puso en pie. But he stood up. Calmó la He tormenta calmed the y dijo, thunderstorm. ¿qué pasó con la fe And de he said, what ustedes? happened with your faith? ¿Hay una tormenta acá afuera o no? There's a thunderstorm outside here, ¿Qué no? pasó con la fe de ustedes? What happened with your faith? O sea, ¿dónde está la fe? Where's your faith? ¿Qué pasó con la fe? What happened with your faith? ¿Saben lo interesante de esto? You know the interesting thing about Que this, nunca es tarde but that it's never late para darnos cuenta to realize que Jesús that Jesus aún still está en nuestra barca. is still in our boat. Él aún está en nuestra He's barca. still in our boat. Y como un excelente caballero, And as an excellent gentleman, Él solo espera he's just waiting que nos acerquemos a Él. for us to get closer. Es que hay muchos que no nos acercamos a Because Él. there's a lot of us that don't want to get Nos close. acercamos al Fox News, We get close nos to Fox acercamos al News. CNN, We get close nos to CNN. acercamos al We get jefe, close to the pero no boss, vamos a la fuente. but we don't go to the fountain. Jesús está en tu barca. Jesus is in your boat. Una vez Él te llamó Once he called you, y cuando Él te llamó, Él se and quedó when he contigo. called you, he stayed Él with you. está en tu casa. And he's been in La your pregunta home. es, The ¿Él es question el is, Señor de tu casa? Is he the Lord of your house? ¿Él verdaderamente puede moverse con Can libertad he en tu move casa? around ¿O in lo freedom? tienes ahí arrinconado Or you have him dormido? there in a corner? Es hora de que lo It's despiertes. time that you wake him up. Que inviertas tiempo en oración. Then you invest Que le yourself in busques al prayer. Señor. That you seek Y him. Él, And en he la will, desesperanza, in te va a dar la the lose of creatividad. hope, Y he fíjese will lo que give you sucede. creativity. Porque cuando dice que Él calmó la And barca, it says that when he calmed the calmó la when he tormenta calmed the thunderstorm en el mar de la Galilea, in the Sea of Galilee, ¿sabe lo que dice la Biblia? you know what the Bible says? Que en ese mar de la Galilea That in that Sea of Galilee, había otras barcas. there were other boats. Es decir que It's to say that había una tormenta there para was a todas las thunderstorm barcas en el for mar. all of the boats. Pero cuando usted But when you despierta wake up, a Jesús que está en su Jesus barca, that's in your boat, Él calma la he tormenta. calms the Por thunderstorm. consecuencia, By consequence, usted you se transforma en un transform canal de bendición into a para channel of las blessing otras for barcas the que other estaban en boats that were tormenta. in the thunderstorm. En resumen, usted tiene la To llave de say, la solución you a este have the problema. key to solve the problem. No está allá afuera, It's not outside. la tiene usted aquí You dentro. have it in you. Ahora, eso no nos hace That doesn't mean fanáticos religiosos. that we're just religious Cuidado con eso. fans. Be careful with that. Testigos. Witnesses. Es hora de entender que It's nosotros time to understand fuimos llamados a ser that we were called testigos to be y witnesses ser discípulos. and to be disciples.
Cuando Pedro, y ya con esto when termino, Peter, I'm going to finish with this. cuando Pedro nos When dice en la Peter- Biblia The Bible says, que el Señor dice, antes de que cante el gallo me habrás negado before the 3 rooster veces. sings, you had been denying me 3 times. Dice que Pedro Peter, no entendió he did not understand. y dijo, no, 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 eso no He va a said, no, suceder. no, no, that wouldn't happen. Pero unas horas But in a couple vienen los hours, soldados, the agarran al soldiers Mesías come, grab the Messiah, y se lo llevan a la casa del and sumo take him sacerdote. to the, Cuando bishop. llegan a la casa del sumo sacerdote, le when empiezan they a bring Jesús him a over to the golpear house, they start hitting y Jesus. le empiezan a dañar, And they start le hitting him. empiezan a escupir They start spitting on y him. a hacer un montón de And a lot cosas of things que a propósito, that by purpose, él dijo que eso era he necesario que said that suceda. those things were needed to happen. En un momento dado, During a time, la gente empieza a retirarse. people started to, Había allí muchos get away. veedores, there was a lot of pero la gente empieza a retirarse. people, but people started leaving. ¿Ustedes saben por qué se retiraban? You know why people were leaving? Porque era la hora de la oración. Because it was a time of prayer. A esa hora de la oración During that time of se prayer, le llamaba la oración del canto del gallo. it used to call the prayer of the, Mucha gente pensaba the que rooster era when un it gallito llamado cucurucú. it used to, No es eso. Daniel oraba 3 veces, el pueblo Daniel judío prayed oraba 3 3 times. veces. The Jews prayed 3 Una times. de las oraciones se le llamaba la oración del canto One of del the gallo. prayers were En el called lenguaje hebreo se llama tfilat the shacharit. rooster that was singing. Es la oración matutina. It's the morning Lo que el prayer. Señor le estaba diciendo antes de que What the Lord was todos saying, los que están allí se vayan Before a orar, everyone leaves to pray, me habrás negado 3 veces. you have been denied me 3 times. Y dice que se acercaron y le dijeron, hey, tú estabas con él. So they get closer and they No. told him, you Hey, were tú with estabas him. con él. He No. said no. Hey, tú estabas con You were él. with him. No. He said no. Y dice que ¿qué es lo que sucedió con Pedro? And what happened with Peter? Le niega 3 He veces. denied him 3 Imagínense times. lo que pasó en ese momento. Imagine what happened that Toda time. la gente se fue a la All oración. the people went to the prayer. ¿Quién creen ustedes Who do you believe que quedó físicamente en ese that lugar? stayed physically in that place? Soldados romanos. Roman soldiers. Jesús todo golpeado. Jesus all beaten up. Y Pedro. And Peter. Pedro al observar al maestro Peter, by Todo golpeado. observing the Lord, all beaten up físicamente, physically, lo que a Pedro le causó más what daño Peter caused them que lo que more, dice la Biblia, que él lloró amargamente. he cried ¿Saben lo que fue? dearly. Do you know what Que él did le to negó. him? That he denied him. Él le negó. He denied him. Cuando él le niega, When he denied no him, puede contra la presión. he can't with the pressure. No va al maestro, He doesn't go with the master. se va. He leaves. ¿Saben a dónde se va? You know where he goes? Él no estuvo en la cruz. He wasn't on the cross. Él no estuvo aquel día cuando le estaban a Jesús He llevando wasn't para there sepultarlo. where they were taking Jesus. La Biblia nos dice que Jesús The Bible says resucita. that Jesus Y en el periodo resuscitated, que Él resucita, and through the period that he Él se resuscitated, presenta ante sus discípulos he presents to his disciples haciendo manifestaciones. doing manifestations. Y durante 40 días, And for 40 days, la Biblia nos dice que en the 3 Bible says ocasiones that 3 occasions Él se acerca a sus he discípulos. gets closer to his disciples. Juan capítulo 21 John chapter 21 nos dice que Él says that he llegó a la costa del got to the lago coast de Tiberíades. of Tiberiades. Y dice que cuando Él estaba allí, And when he got there, alcanzó a visualizar una barca desde he saw there was a lejos. boat far away. ¿Y saben quién estaba en esa barca? And you know who was in that boat? Pedro. Peter. ¿Qué estaba haciendo What Pedro? was he doing, Peter? Estaba pescando. He was fishing. ¿Tenía resultados? Were No those tenía results? resultados. Did he have results? No ¿Saben results. por qué no tenía resultados? Did you know why he didn't have results? Porque no estaba haciendo lo que Dios Because le he dijo wasn't que tenía doing que hacer. what God told him to do. Escuchen muy bien. Porque muchos de nosotros Because many of us hemos sido llamados con un have been propósito. called with a purpose. Y el Señor te ha estado And the inquietando. Lord has been Hazlo. telling you, do Hazlo. it.
Te do llamé it. para esto. I called you for this. Pero nosotros lo que hacemos es But what we do is we back up. retenernos, We retain. detenernos. We stop. El Señor no durmió el propósito. The Lord did not make the purpose go to Nosotros sleep. lo enterramos. We bury it. Y Pedro lo que hizo And what Peter es did, bien interesante lo que it's nos very, dice las very interesting Escrituras. what the Bible says. Porque dice que él volvió It says that exactamente he came back al lugar to the place en donde el Jesús le encontró por primera where vez, Jesus met him for the very first time, pescando. fishing. Pedro perdió toda esperanza. Peter lost all hope. Tenía amargura en su He corazón. was just hard in his heart. El Señor se acercó aquel día. The Lord got close that day. Y así como Él se acercó aquel día, And just the way that he got close entre that day, tanta confusión y conflicto que Pedro tenía en su during all cabeza, confusion in Peter's mind, el Señor quizás se está acercando esta mañana. the Lord is Entre tanta confusión y reaching conflicto que hay en this tu morning cabeza. through all confusion Y la and misma conflict in pregunta your que el mind. Señor le hizo a Pedro, And the same question that te la Peter hace a ti. asked, that Jesus asked Peter, ¿Me amas? Jesus is asking you, do you love me? ¿Me amas? Do you love me? Dice que el Señor le preguntó 3 veces. The Lord asked them 3 times, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y dice que en la tercera And it vez, says that the 3rd time, Pedro se entristece de que le pregunte. Peter gets sad. Y dice, Señor, tú And lo he sabes says, todo. you know it all. Tú sabes que te amo. You know that I love you. ¿Recuerdan lo que leímos en Lucas? Remember what we read in Luke? Simón, Simón, Simon, Simon, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Satan has asked me to sift all of you as wheat. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. But I have prayed for you, Simon, that presta your faith may atención a not esto. fail. Dice, y tú, And you, cuando hayas vuelto, when you have turned back, confirma a tus hermanos. strengthen your brothers. ¿Saben lo que hizo el Señor? You know what the Lord did? Es increíble lo que él hizo. It's amazing what he did. Él se acercó aquel día He got closer that day para decirle, to say, hace 3 años atrás, 3 years ago, yo me acerqué a este mismo espacio físico I got close to this y specific te time. llamé con un And I propósito. called you with a purpose. Y te dije, te haré pescadores de And I said, I will hombres. make you fishermen. El Señor le dice, The Lord told him, ánimo, el llamado es the irrevocable. call, it's Yo no te lo irrevocable. quité. I did not take away Por your más que me calling, hayas negado, even though you denied me, por más que no hayas estado presente en el momento even though más you weren't crítico, there in vengo a the decirte, most Pedro, important time. I'm telling you, apacienta Peter, mis ovejas. be there for my sheep. Iglesia, Church, lo que sucedió con Pedro de ahí en adelante es happened with Peter, increíble. it's amazing what happened No with es Peter el mismo from there. Pedro. Pedro sale, predica, It's not the same Peter. se lanza, He- no tiene temor a ser golpeado. He didn't care. He didn't. Es un just kept excelente going. testigo. He was a great witness. ¿Me explico? Él By estuvo explaining 3 años myself. con él, He was there 3 years pero with no him, alcanzó a ser testigo. but he wasn't a witness. En el momento en que Pedro se In the transforma en time testigo, When Peter became es cuando a tiene witness, un it's encuentro when verdadero con el he Señor. had an encounter. Y en ese a encuentro true verdadero, encounter su with God. corazón In es their heart. sanado, It's su when his heart amargura was es healed, quitada when all y su bad llamado es things were taken confirmado. away, and his calling was Así que yo vengo a confirmed. decirte, And iglesia, today, hoy, church, I'm telling you, estás en un tiempo you're during a time de permanencia. of permanency. La iglesia está en el The escenario. church is in the scenario, Y en este mismo momento, and during these times, la iglesia está siendo probada. the church is being tested. Y el Señor se acerca y te The dice, Lord is telling you, sé testigo, be a witness, sé testigo, be a witness, sé testigo, be a witness, permanece. permanent. No te limites a ver lo que Do pasa not limit alrededor. what's happening Yo around voy you. mucho I'm más going allá. beyond, Mucho más beyond allá. that. La Biblia dice, The Bible no solamente says, he orado por ti, le I dice, haven't te han just prayed pedido for para you, zarandearte, that sino he que has también asked to, oré por los que sift han de you. venir. but I pray for those that Es decir, que are en to ese come. mismísimo momento, It means that during that el Señor time, no solamente estaba the orando por Lord Pedro, wasn't just praying for Peter,
sino que estaba orando por Juan, It was praying por for José, por John, María, for Joseph, for Maria, Margarita, por cada uno de ustedes for que every están aquí single one of you presentes. here En ese huerto del Getsemaní, in that Gethsemane. Él visualizó sus He rostros. visualized your face. Y Él viene a decirte And aquí, he's telling you today, estoy contigo. I'm with you. Despiértame. Wake up. Quiero actuar. Wake me up. I want Quiero to do something in moverme. life. I want Quiero to que move. veas milagros. I want you to see Pero miracles, necesito que me despiertes. but I want you to Ven a move hablar me. conmigo. Come Platícame. speak to Conéctame. me. Come talk to Háblame. me. Talk to me. Padre, gracias, Señor, te Father, damos en we este give you momento. thanks, Lord. Gracias, Señor, por Thank you, Lord, que tú, Señor, eres Dios. because you are God. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Thank you because you are good. Gracias, Señor, porque Thank you sabemos, because Señor, we y estamos know totalmente seguros And we completely are sure que así como lo hiciste con that Israel, just like Señor, you que did it no with los Israel, that abandonaste, you not miss them, that you not give up on incluso them. en su momento más Even in the difícil, most difficult times, permaneciste you stayed presente. present. Nosotros queremos, Señor, We want, Lord, permanecer to stay presentes. permanent. Y como present hijos tuyos, Señor, And as your en children, este tiempo, Señor, in this en time, donde la humanidad where humanity está perdiendo is su esperanza. losing hope. Queremos ser como We Pablo, want to be Señor, like Peter, ponernos en pie like y decir, Paul, stand up, ánimo, ánimo, don't give up. vamos a llegar, We'll vamos reach, a lograrlo we'll do it, y vamos a pisar and we will stand tierra firme. on firm land. En el nombre de In the name Yeshua, of Señor, Jesus. te agradecemos. Thank you, Lord. Amén. Amen. Amén. Amén, aleluya.